de alguna manera también ha ido procesando un acercamiento. En los tiempos de Mariátegui, por ejemplo, la burguesía y la oligarquía no estaban dispuestos a reconocer muchos de los valores de la cultura andina. Por ejemplo, el idioma, el quechua o el aymara, había mucho prejuicio en ese tiempo, todavía lo hay, pero en un grado menor ahora. Y también era impensable, ¿no?, el escuchar por la radio o en los locales citadinos la música andina, o que se le baile incluso en la costa, en la urbe, en la ciudad, en la capital. Sin embargo, en esos oleajes y la presencia del hombre del Ande ha ido ganándose espacios, y ahora sí es frecuente, y ahora inclusive hasta en discotecas, ¿no?, de ACE, es frecuente que uno pueda ir ahí y ver, no solo tocar, sino además bailar a los jóvenes de los distritos exclusivos, como se dice, o hijos de la burguesía, bailando, ¿verdad?, música andina, o la cumbia andina ahora también, que es una fusión. Y de alguna manera también hay personajes, ¿no?, mediáticos que representan al andino y que están presentes en nuestra televisión, ¿no?, cada semana. Creo que eso también es un indicativo de la manera en cómo se está procesando un acercamiento de estos dos mundos. No es un acercamiento no promovido desde arriba, desde la oficialidad. No hay un proyecto, digamos, de nación que promueva un Perú integral, sino que se está dando por la fuerza de los hechos, por la fuerza de la realidad, por la necesidad de los distintos sectores que componen nuestro país y que dan sus luchas por tratar de mejorar sus condiciones de vida, y en eso pues traen su cultura, su tradición, su música, sus creencias, y el Perú pues es un mosaico en el cual se está todavía dando como un laboratorio y se están mezclando todos estos elementos, no solamente, ¿no?, del mundo andino, sino además del mundo de la selva, que es también otro componente, y que si bien es cierto, en tiempos de Mariátegui tal vez todavía no se hablaba suficientemente de esto, cada vez tiene una mayor presencia en nuestra realidad. También existen ahí pues comunidades campesinas con similitudes y con diferencias de las comunidades andinas, y también son un componente que más bien contribuyen, engruesan, enriquecen esta segunda dualidad que Mariátegui ya evidenciaba y que tiene que ver pues con el mundo andino, ¿no? Es decir, hay ahí también comunidades que perfectamente se conjuncionan en muchos aspectos con los ayllus, sin que estrictamente lo sean, claro está. Entonces este Perú integral, que hay necesidad de comprender, que hay necesidad de investigar más aún para saber cuál es su situación actual, tiene su punto de partida en los planteamientos de Mariátegui. Por eso es importante Mariátegui aquí en esta apreciación, y este Perú integral que a nosotros, que somos seguidores de Mariátegui desde el punto de vista socialista, nos congrega también para seguir esclareciendo y promoviendo esta gran tarea. Pero es una tarea que va a tener que ver desde luego en última instancia con el establecimiento en nuestro país del socialismo peruano. Es decir, la solución real de estas dualidades existentes y el proyecto de un Perú integral pasa por la transformación social, pasa por el proyecto de la revolución socialista en el Perú, y pasa por tanto por el programa socialista que a todos nosotros nos compromete. Ahora, en el mismo tema, nosotros observamos además que hay una serie de matices, ¿no?, en el abordaje y en el enfoque del mismo. Han habido planteamientos, ¿no?, del mismo Matos Mar, de Salazar Bondi, de Aníbal Quijano, que más bien antes que reforzar o señalar la vigencia del planteamiento de Mariátegui, se han permitido señalar de que ya no se trataría solamente de una dualidad, sino se trataría, por decirlo así, de una no sé cuál sería la palabra, tal vez una pluralidad en el enfoque de ¿no? Porque señalan de que ya no solamente son estos dos
estas dos visiones, estos dos mundos, digamos, del Perú, que todavía no encuentran la manera de entenderse, sino también han surgido otros más, ¿no? El mismo selvático lo ponen como un componente aparte, una trialidad, digamos, por ahí, y además consideran, ¿no?, de que los regionalismos y las maneras en cómo se ha ido procesando hasta en la costa misma, ¿no?, la metrópoli misma, la capital y las otras regiones, ya son otros componentes más. En fin, puede ser un buen planteamiento para el ejercicio intelectual y la investigación, pero nosotros creemos que el planteamiento de Mariátegui sigue siendo vigente. Además, Mariátegui mismo lo señaló en su momento, ¿no?, de que cuando él hablaba de esta dualidad, no desconocía que existían otras modalidades y otras formas también, pero que sin embargo, y a pesar de eso, él encontraba que todas ellas perfectamente se encontraban reflejadas en estas dos, y que en todo caso las otras podían tenerse tomadas de manera secundaria. Por eso él priorizaba esta dualidad y creía que sobre ello debería enfocarse esta contradicción que debería ser resuelta en su momento. Otro componente seguramente también podríamos decir nosotros, agregando ya a una visión que pretende ser más global en la apreciación, el factor, por ejemplo, de las migraciones, ¿no?, la presencia de la raza negra, que también vino con su cultura y que es una contribución a la tradición y a la peruanidad, si se quiere. Pero también tenemos la presencia de los chinos, la presencia de los japoneses y de distintas etnias, ¿no?, que han migrado a nuestro país. Todos ellos ciertamente son componentes, pero no tienen pues la fuerza, ni la presencia, ni el significado de estas dos componentes en esta dualidad que hemos venido ya examinando. Mariátegui también habla de las tradiciones, habla de la tradición hispana, habla de la tradición colonial, de la tradición republicana, y a lo cual perfectamente se puede añadir la tradición socialista. Cada una de ellas también son otro punto de vista en el enfoque para formar una nación en el Perú y que no puede dejarse de lado. Todo esto entonces son elementos que tienen que ver con el planteamiento, con la tesis de Mariátegui de luchar por un Perú integral, es decir, por una nación peruana. En otros países, por ejemplo, también se han procesado situaciones similares con distintos resultados y con distintos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en países de aquí también de Latinoamérica, países vecinos, se dieron soluciones como el del exterminio de la raza autóctona, de la raza indígena. Recuerdo, por ejemplo, como en una oportunidad Guillermo Yacosa, creo que todos acá sabemos quién es Guillermo Yacosa, un personaje mediático, un personaje que siempre planteó puntos de vista en la radio, en la televisión y también a través de la letra. Recuerdo que en una oportunidad hablaba de cómo en Argentina, en tiempos de finales de la colonia y comienzos de la República, para justamente darle una solución también a esa dualidad presente ya, se comenzó a promover el exterminio de la raza indígena, de las distintas etnias que ahí también existieron, ¿no? Y dice que una de las formas que se estableció fue el de poner una recompensa por quien traía los testículos, así, aunque parezca raro, por traer testículos de indígenas. Es decir, era una manera también, pues, de no solamente de controlar a la raza autóctona, sino además de promover su decrecimiento. Esto es una realidad. Y así como esta, se fomentaron distintas formas de exterminio, ¿no? El mismo empleo del hombre andino en el trabajo forzado en las minas, y eso sucedió en todos los países donde había posibilidades de minería, todos los países andinos, ¿no? Desde Venezuela hasta Argentina y Chile, existió la minería como forma de extracción, enriquecimiento de
la presencia hispana, era una forma también de exterminio, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, de cómo cada vez que eran reclutados a la fuerza, porque había unas cuotas en cada pueblo, en cada comunidad andina, las mujeres despedían a los hombres de una manera muy triste, ¿no? Además, como son los cantos andinos, porque sabían de que lo más probable es que no regresaran, porque del porcentaje que iban a las minas regresaban a lo mucho el 20% de los que habían partido. Esa también era una forma de exterminio. Y ya sabemos además, ¿no?, del tratamiento que tuvo el hombre quechua en nuestro país y de la forma en cómo, de manera totalmente notoria, disminuyó, ¿no?, la población. De lo que aproximadamente se estima habrían sido unos 15 millones, en pocos años bajaron hasta 5 millones y hasta menos. Esta también fue, pues, una forma de tratamiento que, sin haber sido seguramente planteado, promovía el exterminio de la raza autóctona. También es sabido, ¿no?, de que hubo la presencia del sacerdote, ¿no?, Bartolomé de las Casas, quien dirigió toda una cruzada, por decirlo así, en defensa del indio, poniendo por delante las llamadas leyes de Indias, que, si bien es cierto en la letra defendían, cautelaban los derechos del hombre autóctono, sin embargo en la práctica no se cumplían, y muchas veces no se cumplían ni siquiera por quienes deberían de haber promovido el cumplimiento de las mismas. De esto hay ejemplos, ¿no?, que en los libros de historia uno puede encontrar. Entonces, de esta manera, pues, este tratamiento que recibió nuestros antepasados hicieron que su cultura, su tradición, su mundo se viera tremendamente afectado, pero sin embargo, y a pesar de eso, no pudo lograrse la desaparición de las comunidades andinas. Estas siguieron supérstites hasta ahora mismo, como hemos dicho, pasando, ¿no?, por procesos, por elementos que fueron adhiriéndose, fueron trastocándola, pero todavía existen, y habría que preguntarnos si lo suficientemente fuertes como para seguir siendo consideradas como posibilidad de ser células económicas para el nuevo Perú, para el Perú socialista. Es un trabajo de los investigadores, los teóricos, que la misma Universidad Socialista, desde luego, interesa el poder darle un tratamiento teórico. Esa es la tesis de Mariátegui, que a nosotros nos parece que todavía sí mantiene su vigencia, ya que se trata del tema de la vigencia del planteamiento de Mariátegui. Y quisiera terminar, porque me dicen que el tiempo ya se está acabando para la exposición, pero vamos a dar pase a la participación de ustedes con preguntas, reflexiones, opiniones, y seguiremos desde luego también nosotros en el uso de la palabra. Decía entonces, para ir terminando, de que habría que preguntarnos cuál es la situación en que puede haber devenido el año. Recuerdo que también un investigador, me parece que había un extranjero y Juan José Vega, hablaban de que antes del año, es decir, antes de las formas comunitarias en que se organizaba la sociedad andina prehispánica, existió otra institución que tenía ya una serie de elementos comunitarios igualmente y que heredó el año, ¿no? Eso no lo he encontrado en libros que tratan sobre el tema de manera específica. Tal vez, encontrando por ahí, porque yo siempre tomo notas, podamos encontrar el nombre, ¿no?, que yo pude tomar, ¿no? No sé si exactamente, traté de escribirlo a mi manera, y podemos de repente investigar qué tanto, ¿no?, es incierto esta institución pre-año, ¿no?, que le habría luego dado lugar incluso. Pero lo cierto es de que el año tuvo sus características muy propias, y que no obstante haber sido la célula económica de la época comunista o comunitaria en el Ande, no solo peruano, sin embargo
fue tan importante que fue mantenida, ¿no?